¿Qué tal, queridos hermanos y hermanas? Un gusto poder saludarles a cada uno de ustedes en este martes 6 de julio del año 2021. Un gusto poder acompañarles en esta mañana, en esta bendecida mañana de martes. Vamos a comenzar siempre dándole gracias a nuestro Padre Celestial, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Todopoderoso, y en esta mañana de martes queremos pedirte por cada uno de nosotros, pero también de manera muy especial por todos aquellos hermanos y hermanas que en algún momento van a ver esta transmisión, para que también sea para ellos de mucha, pero mucha bendición. Ayúdales, Señor, en cualquier dificultad que estén enfrentando. Bendíceles grandemente, Señor. Protege su salud, protege, Señor, su integridad física. Dale, Señor, la oportunidad de que te puedan conocer, te puedan amar y te puedan servir. Todo esto, Padre, te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, mis queridos hermanos y hermanas, vamos a compartir con ustedes las lecturas que la Iglesia nos propone para este martes 6 de julio del año 2021. Hoy celebramos nada más ni nada menos que la memoria libre de Santa María Goretti, Virgen y Mártir, más que todo de la congregación pasionista. Así es que hoy saludamos o celebramos, más bien dicho, a esta gran santa de la pureza, Santa María Goretti, Virgen y Mártir. Vamos a compartir con ustedes las lecturas. La primera lectura, mis queridos hermanos y hermanas, está tomada del libro del Génesis, en el capítulo 32, versículo del 22 al 32. Recuerde, la primera lectura está tomada del libro del Génesis, en el capítulo 32, versículos del 22 al 32. Lectura del libro del Génesis. En aquel tiempo se levantó Jacob, tomó a sus 2 mujeres con sus siervas y sus 11 hijos, y cruzó el arroyo de Yabot. Los hizo cruzar el torrente junto con todo lo que poseía. Jacob se quedó solo, y un hombre estuvo luchando con él hasta el amanecer. Pero viendo que no podía vencerlo, el hombre hirió a Jacob en la articulación femoral y le dislocó el fémur. Mientras luchaban, el hombre le dijo: «Suéltame, pues ya está amaneciendo». Jacob le respondió: «No te soltaré hasta que me bendigas». El otro le preguntó: «¿Cómo te llamas?». Él le dijo: «Jacob». El otro prosiguió: «En adelante ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has salido victorioso». Jacob le dijo: «Dime cómo te llamas». El otro le respondió: «¿Por qué me preguntas mi nombre?». Y ahí mismo bendijo a Jacob. Jacob llamó a aquel lugar Penuel, pues se dijo: «He visto a Dios cara a cara y he quedado con vida». El sol salió después de que Jacob y los suyos pasaron Penuel, y Jacob iba cojeando por haber sido herido en el nervio del muslo. Por eso los israelitas no comen hasta el día de hoy el nervio del muslo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial para hoy, martes 6 de julio, es el Salmo 16. Recuerde, Salmo 16 correspondiente a este martes. El responsorio: Señor, escucha nuestra súplica. Señor, hazme justicia y a mi clamor atiende. Presta oídos a mi súplica, pues mis labios no mienten. Señor, escucha nuestra súplica. Júzgame tú, Señor, pues tus ojos miran al que es honrado. Examina mi corazón, revísalo de noche, pruébame a fuego, y no hallarás malicia en mí. Señor, escucha nuestra súplica. A ti mi voz elevo, pues sé que me respondes. Atiéndeme, Dios mío, y escucha mis palabras. Muéstrame los prodigios de tu misericordia, pues a quien acude a ti, de sus contrarios salvas. Señor, escucha nuestra súplica. Protégeme, Señor, como a las niñas de tus ojos.
Bajo la sombra de tus alas, escóndeme, pues yo, por serte fiel, contemplaré tu rostro, y al despertarme, espero saciarme de tu vista. Señor, escucha nuestra súplica. Salmo 16, correspondiente a este martes 6 de julio. Y atentos, mis queridos hermanos y hermanas, porque el Evangelio de hoy, tomado según San Mateo en el capítulo 9, versículo 32 al 38. Recuerden, Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículo 32 al 38. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llevaron ante Jesús a un hombre mudo que estaba poseído por el demonio. Jesús expulsó al demonio y el mudo habló. La multitud maravillada decía: nunca se había visto nada semejante en Israel. Pero los fariseos decían: expulsa a los demonios por autoridad del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha, y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies, que envíe trabajadores a sus campos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bien, mis queridos hermanos y hermanas, estas son las lecturas que la Iglesia precisamente nos presenta para hoy, martes 6 de julio, en la memoria de Santa María Goretti, como ya lo dije, pasionista, una niña que prefirió morir antes que pecar. ¿Y qué les puedo decir de Santa María Goretti? Pues fue una niña muy pura, muy santa, que lamentablemente tuvo el acoso de un jovencito mucho mayor que ella, Alejandro, así se llamaba, y precisamente este joven trató de abusar sexualmente de ella, a tal punto que cuando esta jovencita le dijo que prefería morir antes que pecar, de una manera desenfrenada, este joven le impartió muchas puñaladas a esta jovencita, a tal punto que cuando la llevaron de emergencia, pues lamentablemente ella perdió la vida. Pero antes de morir también dijo que perdonaba a su agresor. Es la historia de esta niña que vivía en un lugar llamado Neptuno, y precisamente la congregación pasionista es la que tiene quizás la mayor vivencia con esta niña, porque esta niña era muy allegada a los religiosos pasionistas. Así es que para María Goretti, una jovencita que prefirió morir antes que pecar, esa es la frase que más podemos resaltar de ella, la pureza. Murió en santa pureza, y lo más importante de todo es que también supo cumplir el Evangelio de Cristo en su propia vida, perdonando a su agresor sexual. Bien, mis queridos hermanos y hermanas, vamos a reflexionar un poquito sobre estas lecturas que la Iglesia nos propone para hoy, martes 6 de julio. Déjenme contarles de que hemos venido leyendo en el libro del Génesis la historia del pueblo de Israel, cómo Dios va dando seguimiento a la promesa que Él mismo le había hecho a Abraham y que lo está cumpliendo con sus hijos. Ahora estamos leyendo la lectura en donde Jacob lucha con un hombre, así nos dice la lectura, pero más adelante nos vamos a dar cuenta que posiblemente, de hecho, la lectura finaliza diciendo que Jacob luchó con Dios cara a cara. Esa es la finalización literal de la lectura que hemos escuchado. Jacob que pelea con Dios. Y una de las cosas que podemos leer es que dice que no se dejó vencer porque quería obtener
la bendición de Dios. Y este hombre le dice: suéltame que ya amanece. Y Jacob le dice: de ninguna manera te soltaré hasta que no me des tu bendición. Y cuando este hombre le preguntó el nombre, Jacob obviamente le dijo: mi nombre es Jacob. Entonces le dijo: de ahora en adelante ya no serás Jacob, serás Israel. Y el nombre tiene su significado, mi querido hermano y hermana. Precisamente Israel, el que luchó con Dios, el que luchó contra Dios, o el que venció. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, mi querido hermano y hermana. Y precisamente desde ahí surge el cambio de nombre, y por eso también vamos a tener, como ya ustedes saben, mis queridos hermanos y hermanas, que de Jacob, que a partir de este momento, al tener ese encuentro cara a cara, como lo dice la palabra de Dios, cara a cara con Dios, y que sobrevivió, dice la lectura del Génesis, que desde ese momento se iba a llamar Israel. Y desde ahí, mi querido hermano y hermana, viene la descendencia del pueblo de Israel. Y también hay que tener en cuenta de que Abraham tuvo a otro hijo que se llamaba Isaac, que era precisamente el hijo de la promesa. Esto es bien importante, mis queridos hermanos y hermanas, porque el pueblo de Israel va a tener su origen precisamente en este hombre llamado Jacob. Desde ahí va a iniciar precisamente este caminar de este pueblo de Dios. Y hay un detalle muy importante: dice que en la lucha, mientras estaban peleando, este hombre le dislocó el muslo, el fémur, prácticamente le destrozó el fémur, le quitó uno de los nervios del fémur, y dice, o finaliza la lectura del Génesis diciendo que por esa razón hasta el día de hoy los israelitas no se comen el nervio del fémur, no se comen el nervio, es decir, si van a hacer una sopa de gallina, si van a hacer una sopa de chompipe, ese nervio que está en esta parte de acá, ya sea de un cerdo, de una vaca, ese nervio no se lo comen precisamente por respetar lo que le pasó a Jacob, que ahí perdió prácticamente el nervio del fémur, y por esa razón camina, dice, con dificultades, o tuvo dificultades para caminar. Bien, mis queridos hermanos y hermanas, hemos escuchado también en el Salmo responsorial, hemos respondido a este Salmo: Señor, escucha nuestra súplica. Eso es lo que hemos proclamado hoy en el Salmo: Señor, escucha nuestra súplica. Señor, hazme justicia y a mi clamor atiende, presta oídos a mi súplica, pues mis labios no mienten. Mis queridos hermanos y hermanas, Dios siempre escucha las súplicas de sus hijos. Dios no desatiende las súplicas que como hijos le hacemos a nuestro Padre Celestial. Prueba de ello pues es este Salmo. Hemos respondido: Señor, escucha nuestra súplica, nuestra petición, nuestra oración, lo que te estamos pidiendo, lo que te estamos suplicando. Y en el Santo Evangelio, mi querido hermano y hermana, que hemos escuchado, que está tomado de San Mateo, hemos escuchado cómo Jesús va a sanar a un endemoniado, así nos dice el Evangelio de hoy, a un endemoniado mudo. Precisamente nos dice que llevaron ante Jesús a un hombre mudo que estaba poseído por el demonio. Jesús expulsó al demonio y el mudo habló. La multitud maravillada decía: nunca se había visto nada semejante en Israel. Y esto lo está haciendo precisamente Jesús en este pueblo donde Dios ha ido guiando a cada uno de sus hijos para precisamente tener ese encuentro con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aquí vemos una curación. Jesús sana a un endemoniado mudo, es decir, el demonio le impedía hablar, el demonio le impedía comunicarse. Muchas veces, mis queridos hermanos y hermanas, también nosotros tenemos dentro de nosotros ese enemigo, ese demonio mudo que me impide hablar del amor de Dios,
ese demonio que me enmudece para decirle al otro que le amo, ese espíritu o el demonio mudo que me impide proclamar las verdades de la fe, ese demonio mudo que me impide hablar de las maravillas de Dios, que me impide incluso cantar alguna alabanza para el Señor. Ese demonio mudo muchas veces nosotros lo tenemos y callamos cuando deberíamos de hablar, pero hablamos cuando deberíamos callar. Es precisamente porque a veces tenemos ese demonio mudo que nos impide hablar cuando es necesario, pero soltamos la lengua cuando no es necesario. Luego dice que después los fariseos decían: este expulsa a los demonios por autoridad del príncipe de los demonios. Esa fue la conclusión a la que llegaron los fariseos, que Jesucristo expulsaba a los demonios con el poder del demonio. En otro evangelio vamos a escuchar que ante estas exclamaciones de los fariseos, Jesús les va a decir que todo reino dividido va a la ruina, para decirles de que en ningún momento iba a estar expulsando a los demonios en nombre del demonio. Luego dice el evangelio: Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas y predicando el evangelio del reino, curando toda enfermedad. Qué maravilloso, mi querido hermano y hermana. Jesús también es el mismo de ayer, hoy y siempre. Jesús es el mismo de ayer, Jesús es el mismo de hoy y Jesús es el mismo de siempre. Y hoy también, hoy en día, Jesús pasa sanando las enfermedades de la gente. Jesús pasa curando las enfermedades de la gente. Lo que pasa es que a veces nosotros, mis queridos hermanos y hermanas, no lo queremos notar o no lo queremos decir. A veces nosotros lo primero que se nos sale después de habernos curado de una gran enfermedad es: gracias a las medicinas que compré. Es que miren, yo me fui a la farmacia tal y compré unas medicinas que son buenísimas y por eso me curé, por eso me sané. No, mi querido hermano y hermana, no fueron las medicinas, no fue la farmacia a la que fuiste, fue Dios el que permitió que tú te curaras. Fue Dios el que sigue curando y sanando todas las dolencias y todas las enfermedades de la gente, todos esos dolores que Dios te ha quitado. No han sido las pastillas, mi querido hermano y hermana, que te han quitado ese dolor. Ha sido Dios el que ha curado todas tus dolencias y todas tus enfermedades. Lo único es que no lo sabemos distinguir y no lo sabemos reconocer. Luego, al ver a las multitudes, se compadecía de ellas. Jesús se compadece de las multitudes porque son personas extenuadas y son ovejas sin pastor. Imagínate, mi querido hermano y hermana, el Evangelio nos dice que al ver a las multitudes se compadecía, es decir, Jesús se compadeció de este pueblo, Jesús se compadeció de esta gente, porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor, rebaño sin pastor, ovejas sin quienes las puedan cuidar, ovejas sin quienes las puedan consolar, ovejas sin quienes les puedan enseñar. Luego dice Jesús a sus discípulos: la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Rueguen pues por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Cuánta falta hace, mi querido hermano y hermana, esas personas que estén dispuestas a enseñar, a compartir, a pastorear, a ser discípulos fieles del Señor. Hace poquito nos decía el sacerdote en nuestra parroquia que nuestra iglesia salvadoreña tiene más de 40 años en que no se ha visto un profeta como Monseñor Romero. 4 décadas, mis queridos hermanos y hermanas, y no ha vuelto a existir un profeta en El Salvador después de Monseñor Romero.
Aquí es donde cabe esta frase de Jesús. Hacen falta obreros, hace falta trabajadores, hacen falta profetas que quieran tomar esa palabra de Dios y llevarla a los corazones, sobre todo a proclamar y a denunciar el pecado. Sobre todo, mi querido hermano y hermana, no es fácil en una sociedad como la nuestra denunciar el pecado, denunciar las injusticias. Para nadie es fácil. Y ya tenemos, como dijo este sacerdote, 4 décadas después de Monseñor Romero, y no ha habido nadie que alce la voz de profeta en nuestro país, El Salvador. Por eso hay que rogar al dueño de la mies, al dueño de la cosecha, que nos envíe obreros, que suscite hombres y mujeres que sean capaces de alzar la voz, de ser profeta. Cuando se nos bautizó, mi querido hermano y hermana, se nos hizo 3 cruces en la cabeza. La primera ungiéndonos como sacerdote, la segunda ungiéndonos como profeta y la tercera ungiéndonos como rey. Por eso nosotros tenemos el triple ministerio: profeta, sacerdote y rey. Esa es la triple misión que tenemos nosotros. Desde que somos bautizados, mis queridos hermanos y hermanas, se nos unge de esa manera, como profeta, como sacerdote, como rey. Somos sacerdotes que podemos ofrecer también nuestras oraciones al Señor, pero también están los sacerdotes ministeriales, los que reciben el orden sacerdotal, que esos no todos lo pueden ser. De igual manera, se puede llegar a ser obispo, pero como este mismo sacerdote dijo, llegar a ser profeta, no cualquiera, mi querido hermano y hermana. Pidamos al dueño del mundo, al dueño de todo el universo, que envíe trabajadores, que envíe obreros, gente que quiera trabajar, gente que quiera llevar la palabra de Dios a muchos lugares. Muchos se están corriendo, muchos se están quedando atrás, no solo obispos, no solo sacerdotes, también delegados de la palabra, catequistas se nos van quedando en el camino y ya no quieren seguir adelante. Por eso hay que orar para que Dios suscite más vocaciones, suscite fieles, laicos, que quieran proclamar las maravillas de Dios, que suscite diáconos que puedan también servir con amor, que suscite vocaciones sacerdotales y religiosas para que puedan proclamar el amor de Cristo, que siga suscitando también obispos y cardenales que puedan proclamar las maravillas del amor de Dios. Que Dios Todopoderoso nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.